Siberia, muy bien. Hola Francesca, ¿cómo estás? Acá estoy, perdón que tuve que comer algo, que acá son las 8:30 de la noche y nada, tenía un Sí, poco de... tardísimo. Perdón, perdón. Acá está Dalma que va a estar presencial, pero sí, la única que va a estar presencial. Muy Eh, bien, Ahora le pongo la cámara de ella si no me ven más a mí. perfecto, excelente. Hola Francesca, un gusto. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, gracias. Entonces, Hola Dalma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? ¿Bien vos? Bien, acá, recién llegué. No sé, no te conocía a todo el mundo. ¿Por qué? Y ahora me... Hola Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Cristina? Con Cristina somos coterráneos, somos pampeanos. Seguro, por eso saludé, digo, como conocer a todo el mundo faltaba ese. muy bien. Entonces me dicen cuándo voy a arrancar, ¿eh? Yo estoy lista. Ahí está Salva también. Creo que están todos los panelistas ya, así que cuando quieran podemos arrancar. Perdón, Fran. Perfecto. Robinson se suma a esta mesa, Meli. Ah, perfecto. Ya hablar. Sí, ya me avisó, ¿verdad? Perfecto. Sí, perfecto, acá está de hecho. Muy bien, entonces vamos arrancando con esta mesa número 5. Es una alegría compartir esta jornada todos juntos. La verdad es muy necesario darle visibilidad a Eurasia, el significado que tiene a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político, a nivel institucional. Así que con gran alegría vamos empezando esta mesa 5 sobre nuevas arquitecturas institucionales multilaterales de cooperación, justamente. Y bueno, tenemos a varios integrantes en esa mesa. Entiendo que vamos a seguir el orden del programa y por eso vamos a empezar por Sebastián Schulz, que es licenciado en Sociología y especialista en estudios chinos IRI-UNLP, candidato a doctor en Ciencias Sociales, docente de grado y posgrado en la UNLP, en la UNLA, en UNPAS, integrante del Centro de Estudios Chinos IRI-UNLP, investigador del Centro de Investigaciones en Política y Economía CIEPE y miembro del grupo de trabajo China, el mapa del poder mundial y geopolítica, integración regional y sistema mundial de Claxo. Así que cada uno va a tener 15 minutos y después vamos a dejar una ronda para preguntas, observaciones, comentarios. Y así que la palabra es tuya, Sebastián, si tenés que compartir algo con la pantalla, digamos, algún archivo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Fran, por la presentación y por la moderación. Felicitaciones de nuevo a Meli y a todo el equipo del Departamento de Eurasia por esta actividad. Y bueno, una alegría compartir panel con tantos amigos y amigas y colegas. Bueno, el trabajo que había preparado para las jornadas tenía que ver con las transformaciones del orden internacional en los últimos años y sobre todo con la relevancia que ha tomado el Asia-Pacífico como epicentro de las disputas geopolíticas contemporáneas. Em, un poco para pensar este nuevo epicentro del poder global, digo, más allá que quizás en los últimos años la atención se ha derivado hacia Ucrania y más recientemente hacia Medio Oriente. El Asia Oriental y el Pacífico es una región que se ha transformado en clave para las actuales disputas de poder y que esto tiene que ver o se vincula con un conjunto de transformaciones más generales que solo las menciono por una cuestión de tiempo, no es el eje central del trabajo, pero sí, digamos, este trabajo tiene una mirada quizás sistémica, ¿no? En el marco de estas crisis del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, la crisis del orden configurado en Bretton Woods, el declive relativo, pero no menos por ello estructural, de la hegemonía estadounidense, y en este marco el Asia-Pacífico que se consolida como
un eje de la economía mundial. Ahora voy a presentar algunos números también, y en este marco la competencia entre China y Estados Unidos como estratégica en las actuales disputas geopolíticas, ¿no? Em, este es el mapa que nosotros vemos en las escuelas, o por lo menos yo veía en las escuelas cuando era chico, que más allá de proyectar poder mediante los mapas, expresaba un estado de situación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde el 63% de la economía mundial se producía, el 63% de la riqueza mundial se producía en el Atlántico Norte, ¿no? Con centro en Estados Unidos y en Europa, pero Estados Unidos consolidándose después de la Segunda Guerra Mundial como el principal productor de riqueza mundial, el principal hegemón a nivel internacional. Esto es lo que hoy empieza a cambiar, o ya ha cambiado sustancialmente, ¿no? Este es el mapa que se usa en China, ¿no? El mapa que refleja más fielmente, y quizás deberíamos empezar a tomar un poco nosotros y nosotras, el estado de situación en términos económicos y geopolíticos, ¿no? Donde el 58% de la riqueza mundial se produce en esta región, ¿no? Por eso hablamos de una mudanza del centro del dinamismo económico y de generación de riqueza, en donde eso se ha trasladado hacia el Pacífico, con centro particularmente en China, aunque también hay otros casos como Corea del Sur, Japón, eh, los países del sudeste asiático, entre otros, ¿no? Acá tenemos algunos datos en relación a el PBI paridad de poder adquisitivo, en donde China ya en 2016 supera a los Estados Unidos como el país más rico del mundo, ¿no? El mayor productor de riqueza mundial. En términos de paridad de poder adquisitivo, en términos de PBI nominal, China todavía es el segundo, pero tendencialmente se proyecta que en los próximos años China podría superar a los Estados Unidos en ese ítem, porque desde perspectivas de mediano plazo vemos esta tendencia, ¿no? En donde la línea correspondiente a China sobresale por su irrupción, ¿no? En estos indicadores que comienzan en la década de los 90 en este gráfico, pero China supera a los Estados Unidos y a la Unión Europea en el porcentaje de PBI global que explica. Aunque también se destaca el caso de la India, superando a Japón y también posicionándose como un actor protagónico importante en este sentido, ¿no? De hecho, si analizamos los casos de los países del Asia Oriental y del Pacífico, vemos que en 2009 ya superan a los países del G7 como mayores productores de riqueza mundial. Y lo mismo podemos ver en el caso de China en relación a los Estados Unidos, ¿no? En base un poco a esto, es que la región del Asia Oriental y del Pacífico se consolida como el epicentro económico internacional, y por ende también como un área clave en las disputas de poder, ¿no? En esto que Giovanni Arrighi ha denominado como nueva gran divergencia histórica, digamos, que vuelve de alguna manera a poner las cosas en su lugar, por lo menos en el lugar que ocupó durante gran parte de la historia, ¿no? En donde China se posiciona como el centro más dinámico de la economía mundial, junto también con otros actores, como acá se ve el caso de la India, por ejemplo, superando a Estados Unidos y a Europa, que ya hace varios años experimentan un proceso de declive en términos económicos, pero también geopolíticos, ¿no? En este marco, el Asia Oriental y el Pacífico representa para 2019 el 30% de la economía mundial, superando a Estados Unidos y a Europa Occidental. Esto también se explica por el crecimiento del PBI que han tenido los países del Asia Oriental y del Pacífico en los últimos años. Han crecido en los últimos 40 años a un promedio anual del 4,4%, mientras que los países del norte global en estos últimos 40 años han crecido a poco más del 2%, incluso en los últimos años ha sido todavía menos el crecimiento, digamos, en lo que pareciera ser un estancamiento económico. También esto se ve en un desplazamiento de los centros de producción manufacturera global. El Asia Oriental y el Pacífico representa el 53% de la producción manufacturera global en los últimos años, superando a Estados Unidos y a Europa juntos, digamos. Más de la mitad de la manufactura mundial se produce en Asia-Pacífico, incluso China por sí misma expresa más producción manufacturera que Estados Unidos y que Europa juntas. Em, También esto lo vemos en las dinámicas del comercio marítimo, en donde no solo se destaca China por ser el primero o segundo socio comercial de gran parte de los países del mundo, y por ello, digamos, debido a la relevancia del comercio marítimo, 7 de los 10 puertos, o 8 de los 10 puertos, sí, 7 de los 10 puertos más grandes del mundo están ubicados en China, pero otro dato relevante es que
9 de los 10 puertos más grandes del mundo están en la región del Asia Oriental y el Pacífico, si sumamos a los 7 chinos, al puerto de Busan de Corea del Sur y al puerto de Singapur de Hong Kong. Y en ninguno de estos 15 puertos vemos vemos a Estados Unidos, ¿no? Em, en este marco, un poco cuál es la estrategia de los Estados Unidos, un poco la estrategia de seguridad nacional de Joe Biden, en donde lo que dicen los demócratas es que China representa el desafío geopolítico más importante del mundo para los Estados Unidos. Digamos, en este caso, la estrategia de seguridad nacional está abocada a la contención de la República Popular China, a la contención y obviamente a revertir esta tendencia, en donde lo que dicen los demócratas es que China no solo alberga la intención de reformar el orden internacional, sino también la capacidad de hacerlo, a diferencia de, por ejemplo, Rusia, ¿no? Y esto está dicho claramente en los informes de seguridad nacional. Rusia y China plantean objetivos diferentes, plantean desafíos diferentes, porque China es el único actor que tiene la intención de reformar el orden y a su vez el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para alcanzar ese objetivo, ¿no? Por ello, ya desde la época de Barack Obama y Hillary Clinton, Estados Unidos diseñó lo que se conoció como la estrategia del pivot hacia el Asia-Pacífico, ¿no? En donde, esto lo dijo Hillary Clinton claramente, Asia-Pacífico se ha convertido en el motor clave de la política global. Asia es fundamental para los Estados Unidos. Producto de ello, los demócratas impulsaron con Obama el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica para contener la relación económica que China venía construyendo con el resto de los países de la región, así como también otros acuerdos militares, como por ejemplo acuerdos de las nucleares como el AUKUS, la expansión de la OTAN, promoviendo una base en Japón, bases militares en Filipinas, la provisión constante de ayuda económica, pero también de armamento a la isla de Taiwán. Algo se habló en las mesas de estas jornadas más temprano. Y un poco esto rememora las advertencias que ya hacía Brzezinski en la década de los 90, ¿no? En donde Brzezinski lo que decía es que si China podía profundizar una articulación económica y política con, digamos, con esta esfera de influencia ampliada, incorporando a Corea del Sur y a los países del sudeste asiático junto con Kazajstán, China se iba a convertir o podría convertirse en un actor de influencia global, ¿no? Como una potencia global. Eso es lo que está pasando hoy. Poco más de 20 años o casi 20 años después de las advertencias de Brzezinski, en donde China ya ha impulsado acuerdos con estos actores y también con muchos otros más, ¿no? La estrategia de Donald Trump es similar, aunque no pone el foco tanto en China, sino que habla de China y de Rusia como actores que desafían el poder de los Estados Unidos, pero asimismo reconoce que China busca desplazar a Estados Unidos del Indo-Pacífico y por eso recuperar la primacía de Estados Unidos en esa región es clave para recomponer las capacidades hegemónicas de los Estados Unidos. En este marco, algunos potenciales conflictos y disputas estratégicas en la región del Asia-Pacífico en general, pero en el mar del sur de China en particular, en donde destacamos, digamos, choke points geoestratégicos como el estrecho de Malaca, un estrecho por el que pasa gran parte del comercio marítimo chino, pero también disputas territoriales en las islas Spratly o Paracelso o en las islas Senkaku y Ayutthaya, entre China y Japón. También la cuestión de Taiwán, como mencionaba anteriormente, incluso inestabilidades que puedan provocarse por parte de Gran Bretaña o los propios Estados Unidos en Hong Kong, son todos potenciales de conflicto que China tiene en sus regiones más cercanas y que muchos de ellos tienen que ver con las estrategias diseñadas por los Estados Unidos que tiene la mayor parte de su flota y de sus bases militares en esta región, ¿no? Tratando de contener el ascenso de China y de profundizar su influencia en esta región que se ha convertido en clave para las actuales disputas geopolíticas, ¿no? En este marco, eh, la estrategia de China en su vecindario, ¿no? Esto recuerdo algo que dijo Francesca inmediatamente en la mesa anterior, sobre China
y su política de buena vecindad. China ve a sus países vecinos como la base de su desarrollo y su prosperidad y da máxima prioridad a la diplomacia de la vecindad, en la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional, lo cual es clave, digamos, el mantenimiento de las relaciones pacíficas y de la estabilidad en la región para sus políticas de desarrollo económico. Esto está sacado textual de uno de los últimos libros blancos de China, el White Paper China y el mundo en la nueva era, en donde China busca, se propone forjar amistades sinceras con cooperación de beneficio mutuo entre los países de la región, promover la conectividad, fomentar la cooperación mutuamente beneficiosa. Em, China se presenta como un país que tiene la intención de liderar la cooperación regional, y en este marco podemos pensar iniciativas como la Franja y la Ruta y sus corredores en la región, pero también otras estrategias que China ha diseñado con la región en general, más allá de, quizás por ejemplo en este caso el sudeste asiático no está plenamente incluido, pero sí la Organización para la Cooperación de Shanghái, una organización clave impulsada por China y otros países de la región euroasiática para la promoción de relaciones pacíficas y de estabilidad, o el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, mediante el cual China busca destinar recursos a la construcción de infraestructura en materia energética, transporte, conectividad, en materia social, entre otras. Me quería detener 2 segundos en uno de sus acuerdos más importantes, digamos, el RCEP, el acuerdo de cooperación económica con los países de la región, y que China impulsó o profundizó su impulso por la vacante dejada por los Estados Unidos luego de la cancelación del TPP, ¿no? Un acuerdo de cooperación económica que incluye a China no solo con los países del sudeste asiático, sino con Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, y mucho más recientemente incluso China firmó acuerdos de cooperación económica, específicamente con Corea del Sur y con Japón, aliados históricos de los Estados Unidos. Pero este RCEP, digamos que los últimos datos han mostrado cómo ha profundizado el vínculo comercial entre estos países, viene a materializar relaciones que ya se venían gestando, ¿no? De hecho, bueno, algunos indicadores del RCEP contiene el 30% de la economía mundial, representa el 30% de la economía mundial. Son países que ya de por sí tenían una relación económica entre sí muy fuerte, ¿no? De hecho, algunos países, casi el 80 al 90% de su comercio era con socios del RCEP, y esta arquitectura de cooperación económica viene a consolidar. Me queda un minuto para algunos comentarios finales en relación a esta idea que venimos señalando, que la región del Asia-Pacífico se ha convertido en el nuevo centro de gravedad económico y geopolítico, desplazando al Atlántico, y en este proceso se destaca particularmente, aunque no solamente China, esto se da en el marco de una crisis de la hegemonía norteamericana que ha empezado a ceder espacios, a perder capacidades, y eso ha sido ocupado no solo por China, sino por otros países del sur global, y el BRICS es un emergente de ese proceso. En este marco, Estados Unidos ha respondido de distintas maneras, ya sea con el pivote asiático, por ejemplo, pero ninguna de esas estrategias hasta hoy han sido particularmente efectivas, digamos, al no poder bloquear el desarrollo de China. Estados Unidos ha iniciado políticas, aunque sea de contención o de generación de alianzas, que hasta ahora no han dado resultado. Y en este marco la estrategia de China ha sido una estrategia basada en la cooperación regional, ¿no? En consolidar su apuesta por el liderazgo regional, impulsando iniciativas que promuevan cooperaciones mutuamente beneficiosas como el propio RCEP o la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Es un mundo tendencialmente multipolar, en donde también son tendenciales las tensiones, ¿no? Hay disputas que se profundizan, la cuestión de Taiwán es un elemento a prestar atención en este sentido. Y bueno, acá termino. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a vos, Sebastián. Excelente, excelente, como siempre, diría. Bueno, yo que siempre te escucho, siempre se aprende de las exposiciones de Sebastián, y sobre todo muy alineado con el tema del panel, de la mesa, porque justamente nos demuestra cómo China no hace simplemente eslogan políticos, como a veces
se dice, ¿no? Se suele decir, sino que sintetiza en una clave institucionalizada procesos de cooperación que van integrando la región asiática y también se mueve hacia Eurasia, ¿no? Así que es muy, muy interesante. Muchas gracias, Sebastián. Ahora pasamos a la segunda expositora, que es Dalma Varela. Dalma es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Estrategia y Geopolítica. Es profesora en la materia de Introducción a las Relaciones Internacionales, Teoría de las Relaciones Internacionales y Relaciones Internacionales de América Latina en las carreras de Licenciatura en Relaciones Internacionales, Licenciatura en Ciencia Política, Gobierno y Administración en la Universidad de Belgrano. Fue funcionaria internacional en la Secretaría del Mercosur y actualmente asesora al diputado Iglesias en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. Con experiencia profesional y laboral en el ámbito de las relaciones internacionales, institucionales y espectriz en Mercosur, procesos de integración, derechos humanos y diplomacia parlamentaria. Es integrante del Comité de América Latina y el Caribe del CARI y asimismo realiza labores de investigación académica. Así que ella también tiene un currículum súper desarrollado, así que la escuchamos con gran interés. Siempre tienes 15 minutos, si te extendes un minuto más no pasa nada, yo te aviso si proprio estás en la zona roja. ¿Vale? Te escuchamos. Muchas gracias, Francesca. No creo que tome los 15 minutos, pero bueno, muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones, hijo Sebastián, al Departamento de Euroasia y gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá y compartir la mesa con los expositores que me tocó, también es un placer con ellos. Voy a agarrarme de la última parte que expuso Sebastián, porque a mí me toca, o yo armo una exposición basada en la relación que tiene el Mercosur con la región de Asia-Pacífico, con Eurasia, ¿no? Creo que es importante también pensar cómo ve América Latina o el Cono Sur o el Mercosur, en este caso particular, toda la importancia que está teniendo la región, como bien explicó Sebastián en su exposición. Voy a empezar por el final. Sabemos, y como bien dijo Sebastián, la importancia que está teniendo Asia-Pacífico actualmente, y me voy a agarrar del último punto que habló Seba, de Taiwán, ¿no? Porque es un punto que para el Mercosur es importante y es distópico. Tenemos países como Paraguay, que reconoce a Taiwán, y tenemos los demás países, los estados partes del Mercosur, que abiertamente no están reconocidos. Entonces, no reconocen a Taiwán. Entonces, eso es importante también para el bloque por cómo se va a posicionar en la región de Asia-Pacífico, ¿no? Eso como primer punto a pensarlo. El segundo es qué va a pasar con China. Todo lo que planteó Uruguay en el último tiempo de la flexibilización del Mercosur para poder tener un acuerdo de libre comercio con China, ¿no? La importancia que tiene esto para el bloque y cómo el bloque se fue manejando en los últimos años y cómo hoy, actualmente, con el cambio de posición en la presidencia argentina y la idea de empezar a pensar en la flexibilización realmente para el bloque, ayuda a no solo tener un acuerdo o empezar a pensar en un acuerdo con Estados Unidos, sino empezar a ver la región de Asia-Pacífico como una posibilidad de tender relaciones y tener acuerdos, ya sea de complementación económica o acuerdos de libre comercio. Entonces, ahí partimos de que el Mercosur hoy tiene un mecanismo de diálogo con China. Y esto creo que es importante porque es lo que marca la importancia de la región de Asia-Pacífico, ¿no? Y los escenarios exploratorios que está teniendo el bloque actualmente, ya sea con Japón o con Vietnam. Con Japón me detengo específicamente porque es algo que también puede marcar el relacionamiento externo del bloque y que es importante para el acuerdo que pueden tener las dos regiones. Teniendo en cuenta esto, no quiero dejar de decir que el órgano especializado que lleva el relacionamiento externo del bloque es el GRELEX, el Grupo de Relacionamiento Externo del Mercosur, y que es un foro dependiente del Consejo Mercado Común, que son los cancilleres, ¿no? O está integrado por los cancilleres. Entonces esto, ¿por qué no lo quiero dejar de decir? Porque es relevante para empezar a pensar cuál es la posición de los países dentro del bloque con la región Asia-Pacífico. ¿Qué es lo que queremos buscar y qué es lo que queremos lograr?
Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Cerramos en la última presidencia pro tempore de Paraguay, se cerró el acuerdo con Singapur. Esto demuestra o fue la pata principal o la primer pata para empezar a pensar en la relación con una nueva región que no sea la Unión Europea. No voy a entrar en los acuerdos de la Unión Europea porque no es otro tema, pero para empezar a pensar acuerdos extrarregionales del Mercosur con una región en particular. No tenemos un acuerdo Mercosur con la región Asia-Pacífico, pero sí tenemos con países relevantes. Entonces creo que Singapur fue el puntapié para empezar a decir, bueno, exploremos diálogos, exploremos negociaciones, exploremos memorandos de entendimiento para que las dos regiones se acerquen. Y acá quiero resaltar el memorando de entendimiento con la Unión Económica Euroasiática, que es lo que sería como al principio de mi presentación, te lo hice al final porque aproveché lo que dijo Seba al final. ¿Por qué resalto el memorándum de entendimiento de la Unión Económica Euroasiática? Porque es una integración económica, o está pensada como una integración económica, se celebró en 2018 y hoy está frenado. Entonces, en algún punto podemos empezar a priorizarlo o a pensar estratégicamente cuáles serían los puntos que nos sirven para poder activar o volver a el camino de las negociaciones para llegar a un acuerdo con Euroasia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en ese memorándum? ¿Qué es lo que podemos modificar hoy con lo que el Mercosur va a cambiar? ¿Por qué traje este tema a la mesa? Porque creo que el Mercosur va a sufrir un cambio, está sufriendo cambios. La flexibilización del Mercosur es un gran cambio para el bloque, y ahí es donde está la oportunidad. En esa flexibilización es donde surge la oportunidad de poder empezar a negociar, ya sea con Asia-Pacífico o con Euroasia en particular, nuevos acuerdos y nuevos diálogos de entendimiento. Lo dejo por acá por si hay algunas preguntas. Muchas gracias y cualquier cosa a disposición. Muy bien, muchísimas gracias, Dalma. La verdad, muy interesante tu perspectiva. Se le nota una, digamos, una procesualidad práctica, pragmática, de una persona que se ocupa también, digamos, día a día de este tipo de cuestiones, no puramente teóricas, digamos así. Bien, así que también te agradezco porque duró un poquito menos tu intervención, así que nos da la posibilidad de hablar después. Bueno, ahora seguimos con Pablo Andrés Cervantes, que es politólogo por la, oh, ahora estoy en dificultad, será Universidad Nacional. Ayúdame, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es la sigla de la universidad? Universidad Nacional. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias, perdón, que del acrónimo no entendía. Con énfasis en relaciones internacionales. Es un practicante profesional en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Ha colaborado como asistente de investigación en varias ocasiones. Ex coordinador del Taller de Estudios Internacionales José Luis Bustamante y Rivero y voluntario en el Centro de Estudio Asiático San Marcos. Ha participado como ponente en diversos eventos académicos. Así que, Pablo André, te escuchamos con mucho interés y la palabra es tuya. Muchas gracias por el pase. Bueno, el tema es el que está en la primera diapositiva. Me interesa analizar el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la influencia que está teniendo a nivel institucional, ¿no?, en comparación con las instituciones clásicas de Bretton Woods, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahora, en relación a esto, habría que empezar por la pregunta general, ¿no? La pregunta de investigación. ¿Y qué representa el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura dentro del sistema mundial actual, especialmente en el apartado económico? Y es que se puede entender a este banco, a esta institución internacional, como una alternativa hegemónica al sistema de Bretton Woods. Motivos hay varios. Vamos a empezar a detallar eso de manera por partes, ¿no? Para que se pueda entender mejor y cómo esto lleva a constituir una forma de balance institucional o institutional balancing que complementa el orden liberal existente. Pues no hay que entender al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura como una competencia, sino como una institución internacional que mueve muchísimo dinero, que coexiste con las instituciones de Bretton Woods, pero que al mismo tiempo representa
los síntomas de lo que se cataloga dentro de la academia, especialmente de las relaciones internacionales, como un mundo post-occidental. Lo primero que llama la atención al momento de hablar de esta institución es la cantidad de miembros. Por ejemplo, se observa que en el año 2015, al momento de su fundación, eran 57 estados miembros y que con el pasar de los años, hasta finales de 2024, ya eran 109 estados. Hablamos de un crecimiento del 91%. O sea, es una cantidad considerable y todo esto en menos de una década. Es un reflejo fuerte de la demanda de financiamiento por parte de estados del sur global y que inclusive lo que más también llama mucho la atención de estados del norte global que buscan una opción aparte del Fondo Monetario Internacional, aparte del Banco Mundial. ¿Por qué? Porque el financiamiento dentro de esta institución china es más flexible, es un financiamiento también más eficiente y es atractivo por las reglas que la rigen, ¿no? Hablamos también de un mundo donde los actores, por ejemplo, en el caso de los BRICS, actores no occidentales, o al menos tradicionalmente que no pertenecen a Europa y Estados Unidos, empiezan a cobrar más relevancia dentro de este mundo multipolar. Como mencioné los BRICS, ¿no? En el caso de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, como nuevos actores que se deben tomar en cuenta y que han empezado a tener más presencia posterior a la crisis del 2008, ¿no? Entonces, otra cosa que llama bastante la atención es que los miembros que conforman, ¿no? Que son miembros plenos, vigentes de este banco, pertenecen tanto al norte como al sur global. Por ejemplo, en los casos de países con renta baja, está Nepal, que es un caso curioso, y también se observa, ¿no? Dentro de los miembros a países como Canadá, como Corea del Sur, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo. Economías como la de Venezuela y el Perú se adhieron a esa institución en el año 2017. Y ya con observar que durante el año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y que también en Venezuela estaba el presidente Maduro, se observa que la cuestión ideológica no es un pilar fundamental al momento de ser parte de este banco, sino lo que se busca es mayor flexibilidad para poder acceder a los créditos. Entonces, se observa que hay una mayor cantidad de estados. De hecho, cuando uno observa, ¿no? En el momento de la fundación de esta institución, que fue en el 2015, más de la mitad, una cantidad considerable de los miembros provenían directamente desde Asia-Pacífico y que a día de hoy, si bien es cierto, siguen siendo la mayoría, ya no son ni siquiera 70%, son aproximadamente entre 55 a 60% la cantidad de estados que forman parte de la región de Asia-Pacífico. Es decir, se ha diversificado, inclusive se puede mencionar que hay una legitimidad más formal, pues la cantidad enorme de estados le dan esta institucionalización al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. ¿No? Hablamos de cantidades enormes de inversión, hasta en la diapositiva se observa 45,7 mil millones de crédito aprobado, ¿no? Y eso equivale casi el 15%, ¿no? Del capital anual dentro del Banco Mundial, ¿no? Hay una gran cantidad de proyectos en curso. Se observa la participación de países occidentales como Reino Unido, como Alemania, como Francia, como Italia, y que también, más adelante pienso comentar un poco más sobre eso, que buscan influir, que buscan tener palabra, tener voz y voto al momento de establecer las normas también dentro de esta misma institución, ¿no? Por eso hago mucho énfasis en el concepto de balance, ¿no? Entonces, los principales debates que surgen sobre la introducción de esta institución dentro del sistema internacional y la cada vez mayor aceptación de miembros, así como de financiación, son estos debates sobre un mundo y un orden post-occidental, que no significa la caída de Occidente, significa que las principales instituciones y los principales valores ya no surgen solo en Europa y en Estados Unidos, como fue en el caso de Bretton Woods, principalmente en el 44, sino que ahora países del sur global o inclusive países que antes como el caso de Rusia, que sufrió un cambio a nivel de cuota de poder tras la disolución de la Unión Soviética, empiezan a a hacer un contrapeso inclusive y a mandar sus propias normas, sus propios valores dentro del sistema internacional. Es decir, hay más actores multilaterales, he mencionado los casos de los BRICS, pero también se pueden mencionar otros actores internacionales, ¿no? El caso de Turquía, por ejemplo, ¿no? Que está siempre en ese debate si es más europeo o es más de Asia. Entonces,
me gustaría también mencionar un poco más sobre el institutional balancing, sobre cómo el ingreso de estos países que he mencionado, que pertenecen a Europa, como son Reino Unido, como son Francia, ¿no? Buscan influir dentro de lo que vendría a ser el codiseño de reglas, la participación, ¿no? Mediante el diálogo, la diplomacia y las mismas estructuras propias del Banco Asiático, ¿no? que hemos estado mencionando. Ahora, en relación al marco teórico, he estado trabajando principalmente lo que vendría a ser el concepto de hegemonía institucional, que es más propio del mundo de la posguerra y que una vez que entramos a un mundo unilateral en la década de los 90, va a tener un choque muy fuerte con lo que vendría a ser la crisis de 2008, puesto que se sabe que muchas naciones, muchas economías empiezan a tener más cuotas de poder, buscan también llevar sus intereses en los valores y la institucionalización de estas normas internacionales de carácter económico, ¿no? Entonces, el concepto central sería que la hegemonía se consolida cuando una potencia logra universalizar sus valores, sus instituciones, ¿no? Su concepción del mundo. Y en este caso hacemos referencia a Estados Unidos y, como se ha mencionado, hay nuevos agentes internacionales, multilaterales, que escapan de esta dicotomía de Estados Unidos-Europa, y aquí es justamente donde se menciona, ¿no? La importancia de esta institución, que dentro de sus miembros están presentes tanto estados del norte como del sur global, aliados clásicos de Estados Unidos, inclusive economías clásicas del G7, ¿no? Se incorporan nuevas dimensiones para poder entender esto. La dimensión material más comúnmente se expresa a través de la economía, hablamos de los recursos financieros, hablamos de los recursos productivos. Por el apartado más ideológico están literalmente los valores, los conocimientos dominantes y en una especie de mixtura son estos organismos multilaterales que van a cristalizar y reproducir esas ideas. En este caso hacemos referencia a Bretton Woods, que es un organismo que apuesta por la universalización del liberalismo económico, especialmente que se firma, ¿no? Que se institucionaliza a finales de la Segunda Guerra Mundial, allá en el 1944, y van a buscar la estabilidad monetaria, ¿no? Y de esta institución sale el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y van a operar como instrumentos disciplinarios, ¿no? Ya con competencias, con facultades en el apartado fiscal, en el apartado monetario, para moldear las políticas nacionales de los estados. Posteriormente, en los años 70, se sabe que hay una crisis, Estados Unidos deja el patrón oro, empieza a apostar por otros mecanismos, y es entonces cuando los estados del sur global piensan, ¿no? Si es posible buscar una alternativa con el fortalecimiento económico, que, bueno, anteriormente se mencionó sobre el poder que tiene cada vez China, sobre la facultad de tomar decisiones que puedan salir de este marco occidental. Se puede hablar de esa institución que estoy comentando, ¿no? Que es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, ¿no? Que junto a otros bancos empiezan a tener una capacidad, una mayor capacidad y que pueden cuestionar la hegemonía occidental a través de las instituciones que he comentado, como es el FMI o como es el Banco Mundial. Bueno, los casos más interesantes es, por ejemplo, el Banco Asiático de Inversión, de Inversión en Infraestructura frente al Banco Monetario Internacional o el caso de los BRICS frente al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, lo que se busca con esto es señalar las estrategias mediante cuales estados que están insatisfechos buscan modificar las reglas, buscan una redistribución del poder, ¿no? Que se caracteriza más en este mundo post-occidental, donde ya Occidente, no sé, el que establece las normas y los valores, ¿no? Entonces hay que comprender un poco más sobre lo que vendría a ser el Banco Asiático, ¿no? Esta vez en cifras, lo que se observa primero ha sido un aumento casi exponencial de los miembros. En el año 2015 era 57, en el año 2004 ya eran 109, es una cantidad considerable. He sostenido que esto es una forma de legitimizar esta institución. Ahí el capital autorizado para los préstamos tiene un tope de 100 mil millones de dólares, es decir, que un Estado o una economía que tenga intenciones de solicitar un préstamo puede acceder a un máximo de esa cantidad y que los proyectos deben ser, bueno, siempre sometidos, pero hay más flexibilidad, hay más eficiencia al momento de hacerlo, pienso comentar también ello, y lo que más destaca es que en el año 2015
no había ningún proyecto en marcha y para el año pasado, a finales del año pasado, en el 2024, ya era más de 230. Es una cantidad considerable, ¿no? Y la mayoría de estas inversiones, si se puede leer, se pueden dar segundas interpretaciones a esta distribución sectorial, la gran mayoría se centran en infraestructura física. Y con el pasar de los años ha aumentado, ¿no? Lo que vendría a ser proyectos digitales o más orientados a la previsión del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, transporte, energía, agua y saneamiento, que ya son más de la mitad, siguen dentro del marco de la infraestructura física, pero comunicación, telecomunicaciones y otros sectores en los últimos años ha empezado a aumentar. Una de las cosas que también llama muchísimo la atención es la eficacia institucional de este Banco Asiático, ¿no? Por ejemplo, tienen aproximadamente 400 empleados frente a los 12.000 funcionarios del Banco Mundial. Esto se hace con la intención de aumentar la eficacia, de reducir jerarquías, tal vez jerarquías intermedias, permite una toma de decisiones mucho más ágil, permite entonces también, ¿no? reducir los costos administrativos, todo con el fin de aumentar la eficiencia. Ahora, otro detalle interesante son los procesos en los cuales se toma un tiempo considerable, ¿no? Por ejemplo, por parte del Banco Mundial, para la aprobación de un préstamo que podría variar entre 18 a 24 meses, que es casi como de año y medio a 2 años. En cambio, en el Banco Asiático es mucho menos tiempo, de 6 a 12 meses, de medio año a un año ya se tiene una respuesta. Es mucho más flexible, mucho más rápido, más eficiente, y esto se logra porque tienen un flujo de trabajo más digitalizado, no es tanto un trabajo presencial, se utiliza mucho la tecnología para poder agilizar la toma de decisiones. Es un sistema realmente más simplificado, ¿no? Tiene un sistema eficiente en cuanto a la revisión fiduciaria, ¿no? Se habla de principios de resiliencia mutua, donde si un país quiere tener más rigurosidad en cambio en campos como el control climático, pues lo va a tener, ¿no? Y países que no quieran tener estándares tan altos en esos aspectos, pues se puede inclusive negociar, ¿no? Es decir, es un sistema más flexible, ¿no? Es más veloz. Y además apuesta por la innovación tecnológica, como he estado mencionando, ¿no? Inclusive he escuchado que hay proyectos pilotos de blockchain, ¿no? Para facilitar, inclusive tener nuevos mecanismos de control. Ahora, las principales diferencias con Bretton Woods es que el Banco Asiático es directamente solo acepta proyectos viables y que sean financieramente sostenibles. O sea, es más directo al grano. No impone una reforma económica ni política al país, como sí lo fue con el caso del Fondo Monetario Internacional, que exigía ciertos prerequisitos, ¿no? Cierta institucionalización. eh, Siempre centrada en el libre comercio, ¿no? En poder garantizar las inversiones, especialmente a las instituciones y a las empresas extranjeras, ¿no? Entonces, a ver, otra cosa que detalle es el principio de interferencia. Entonces, el Banco Monetario Internacional, o inclusive el Fondo Monetario Internacional, son lo opuesto, pues piden reformas estructurales, tal vez ajustes fiscales, etc. Puede variar. Los estándares ambientales en el Banco Asiático son más flexibles. Algunos inclusive utilizan el adjetivo de descuidados, ¿no? Y esto realmente puede variar dependiendo del país y dependiendo del proyecto. Más adelante voy a mencionar una red ferroviaria que ha sido muy importante, que abarca 3 países, ¿no? Y quiero también un poco comentar sobre esto, sobre el aspecto ambiental, ¿no? Entonces es un proyecto donde se desarrollan cofinanciamientos, se pueden aplicar estándares que otros bancos no los tienen y que, bueno, son mucho más flexibles, a diferencia del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. La participación social, ¿no? Es que en el Banco Asiático se pueden realizar consultas a comunidades, eh, no, pero por misma insistencia, es decir, es algo que se recomienda, pero no es obligatorio. Y en cambio, en el caso del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, sí es obligatorio. Lo que me gustaría destacar ahora es este gran proyecto, que es uno de los casos más interesantes. Pablo, tenés 2 minutos, ¿sí? Está bien, muchas gracias. Entonces, hablo del ferrocarril Bakú-Tbilisi-Kars. Disculpen si no lo he pronunciado bien, es una
es un término extranjero. Entonces, no es un proyecto grande y ha abarcado 3 estados. Estamos hablando de Azerbaiyán, estamos hablando de Georgia, estamos hablando de Turquía. Se han dado las flexibilidades necesarias, intervienen varias instituciones, aparte del Banco Asiático también está el Banco Europeo, hay acuerdos bilaterales, es decir, se ha apostado por una mayor flexibilidad y un cofinanciamiento entre distintas instituciones. Y se toma en cuenta la participación del Banco Asiático. Lo principal es apoya esta idea de legitimidad de esta institución internacional y pueden haber controversias, pueden haber críticas, como tal vez una consulta pública limitada, pero se habla de una mayor autonomía por parte de estos estados, se toma en cuenta actores que no pertenecen que no solo están dentro de instituciones europeas o estadounidenses, ¿no? Directamente estamos hablando de la importancia que ha tenido esta infraestructura para la economía de estos países y cómo se tomó en cuenta al Banco Asiático. Bueno, ya para ir cerrando, se habla sobre las cuestiones en la gobernanza global. Lo primeramente, hay nuevas normas, hay nuevos valores, hay nuevas instituciones y se toman en cuenta, lo principal. Después, hay una reconfiguración política, pues la introducción de este nuevo actor, como es este banco, bueno, ¿no? Habla sobre la importancia de una diplomacia en infraestructura económica, también, ¿no? Se puede hablar de la paradoja de la legitimidad, pero no voy a ir directamente a las conclusiones por cuestiones de tiempo. Lo primero que se debe destacar es que esta institución, el Banco Asiático, no es simplemente un balance de poder, sino es un proyecto que, si bien es un cuestionamiento a la hegemonía que se ha establecido, pero no es un ataque directo, no hay un choque directo, se busca la diplomacia, se busca la conciliación. Hay actores que pertenecen al G7 que están dentro de su institución y bueno, no se puede hablar más de codependencia, de trabajo en conjunto, que de una competitividad existente. Es decir, eso será todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante, ¿no? Poner un ojo adentro de ciertas instituciones para entender mejor, ¿no? Cómo funcionan, cuáles son los objetivos, cuáles son las razones, ¿no? De sus peculiaridades. Así que muchísimas gracias. Muy, muy interesante también lo tuyo. Ahora lo vamos a escuchar a Salvador Scarpino, perdón, que es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Palermo en Argentina y doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como becario doctoral de la Agencia Nacional para la Promoción de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales de CONICET en la Facultad de Ciencias Económicas. Integrante del Grupo de Trabajo Eurasia del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, OSIPEX. Así que muchísimas gracias, Salvador. Te damos, digamos, la bienvenida y te escuchamos con gran atención. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Francesca. Muchísimas gracias, bueno, por esta iniciativa. La verdad que estoy muy contento de estar participando acá. Ojalá que pueda ser algo recurrente. eh, la invitación a la discusión de temáticas tan pendientes, ¿no? En la agenda académica y política, por lo menos de nuestro país, de Argentina, en donde pareciera que la región euroasiática no tuviese la centralidad que está teniendo en la discusión que tiene a nivel internacional hoy en día, ¿no? Entonces, yo quería compartirles un poco de forma sintética lo que vengo trabajando en los últimos años, en conjunto con algunos compañeros y compañeras del grupo de trabajo de proyección estratégica y geopolítica de Eurasia, del OSIPEX, del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, basándome en algunos datos de informes trimestrales que realizamos desde el grupo de trabajo el año pasado, que están publicados en el sitio web del observatorio de OSIPEX. Tuvimos 2 informes muy buenos sobre los mecanismos económicos y financieros alternativos eh, que están teniendo lugar en la región euroasiática y bueno, y una ponencia que presenté a principios de junio en las jornadas de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en donde también toco un poco estos temas. Así que en diálogo también con la presentación
Sebastián y de los compañeros que me precedieron, lo más importante que quiero remarcar es que lo vienen diciendo y estuve escuchando algunas mesas a la mañana también. Estamos viviendo un proceso de dislocación, de descentralización y de desplazamiento del eje del dinamismo económico y político a nivel mundial. Se está trasladando a la región de Asia-Pacífico y esto lo podemos ver en los documentos de seguridad nacional o los documentos en materia de política exterior de algunas potencias euroasiáticas, principalmente como Rusia, en donde claramente dicen esto. Entonces, también me gusta el concepto que utiliza el doctor Gabriel Merino de guerra mundial híbrida fragmentada, ¿no? Basándose en lo que dijo el Papa Francisco en 2014-2015, donde Francisco decía, bueno, pareciera que estamos viviendo una guerra mundial en partes. Y bueno, basándose en esos dichos, muy acertadamente Merino acuñó el concepto de guerra mundial híbrida fragmentada para describir lo que estamos viviendo, ¿no? En los últimos años. Conflictos de escala mundial con un nivel focalizado regionalmente, pero con un nivel de intensidad enorme. eh, y bueno, lo que decía también Sebastián y el compañero de Perú, de que estamos en un mundo con características post-occidentales, otros lo llaman multipolares, eh, pero bueno, en definitiva, lo más importante es que esta centralidad que está teniendo la región eurasiática a nivel geoeconómico y a nivel geopolítico se da a través de tres puntos me parecen fundamentales. El diseño, el trazado y la ejecución de nuevos corredores económicos y rutas comerciales alternativas a las predominantes. En segundo lugar, una creciente y progresiva desdolarización del comercio entre estas potencias alternativas. Y en tercer lugar, la conformación y la consolidación de una arquitectura política, económica y comercial alternativa a las instituciones que surgieron en la segunda posguerra mundial. Es un poco lo que venían hablando los compañeros anteriormente. Entonces, cuando hablamos de nuevos corredores económicos y nuevas rutas comerciales en la región eurasiática, podemos mencionar rápidamente la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda que tiene China, que lanzó en 2013 con un discurso de Xi Jinping en Kazajistán, que busca unir a toda la región, busca una serie de corredores y de rutas alternativas para insertar productos chinos en todas partes del mundo. La iniciativa rusa del corredor de transporte multimodal norte-sur, que busca unir a la región euroasiática desde el norte hasta para tener una salida por el Océano Índico, y es multimodal porque es por carretera, por ferrocarril y una parte también por agua. Eh, Después, cuando hablamos de desdolarización del comercio entre potencias euroasiáticas, si bien el proceso de desdolarización del comercio internacional es muy incipiente, es algo que se ha profundizado en los últimos años a raíz de las sanciones y los bloqueos económicos, financieros y comerciales que ha establecido el occidente geopolítico, como lo denomina Gabriel Merino, a potencias que discuten o que buscan una alternativa a ese orden, ¿no? Entonces vemos que cada vez más, por ejemplo, el comercio bilateral entre Rusia y China todos los años rompe un nuevo récord. En el año 2023, tengo el dato, fue de aproximadamente 200.000 millones de dólares y más del 90% de ese comercio bilateral entre Rusia y China fue en monedas nacionales, es decir, fue en yuanes y fue en rublos. Estuve buscando el dato de 2024 y ascendía aproximadamente a 245.000 millones de dólares de comercio bilateral. También hay iniciativas entre Rusia y la India para comercializar por fuera del dólar y ya lo han estado ejecutando en los últimos años. Lo mismo entre Rusia e Irán, lo mismo entre Rusia y Turquía, y también todo el entramado jurídico para integrar los sistemas financieros de estos países, ¿no? Porque, por ejemplo, Rusia e Irán se encuentran fuera del sistema SWIFT, que es el sistema interbancario
de comunicaciones. Y después cuando hablamos de la conformación y consolidación de una nueva arquitectura económica, política y financiera, tenemos los BRICS ampliados, tenemos la Unión Económica Euroasiática, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es una especie de organización del Tratado del Atlántico Norte, pero encabezada por Rusia, o con una creciente dominación rusa en esa organización, la Organización de Cooperación de Shanghái, que se fundó en el año 2001 y que incluye potencias como Rusia, China, India, Pakistán, recientemente se sumó Irán, eh, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, como mencionaba el compañero de Perú. Entonces, son un montón de iniciativas, de mecanismos, de bloques económicos, de organizaciones que pareciesen que están desarticuladas entre sí, pero claramente la estrategia de los chinos y de los rusos es buscar unificar, centralizar, armonizar, tender puentes entre las diferentes iniciativas que ellos tienen, como por ejemplo el acuerdo que se firmó en el año 2018, perdón, entre la Unión Económica Euroasiática, que es una iniciativa económica de Rusia que incluye a varias ex repúblicas soviéticas, con la iniciativa de la nueva ruta de la seda de parte de China. Es decir, lo que se busca es armonizar, es integrar dentro del marco de lo que Putin busca consolidar como el proyecto de la Gran Eurasia. Así se refiere, Gran Asociación Eurasiática, que es una propuesta que hace Rusia de integrar a los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái con la iniciativa china de la Franja y la Ruta y los países de la ASEAN, es decir, los países de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático. La sigla en inglés es ASEAN. Entonces, y también si uno ve las iniciativas en el marco de los corredores y de las nuevas rutas comerciales que hacen los rusos y los chinos tienen claramente la estrategia de integrar y unificar en materia de logística y de infraestructura la región eurasiática de este a oeste y los rusos de norte a sur. Entonces hay una confluencia ahí de intereses, que esto también tiene repercusiones a nivel político, porque si vemos los principales conflictos que tienen lugar en la región euroasiática, vemos claramente cómo este eje chino-ruso ha buscado estabilizar, pacificar, evitar la injerencia de potencias extracontinentales en su zona de influencia. Y esto lo podemos ver claramente con, en 2023, se restablecen vínculos diplomáticos entre la República Islámica de Irán, la mayor potencia chiita del mundo musulmán, con Arabia Saudita, la mayor potencia sunita, por intermediación de China. Eso fue en 2023. En enero de 2024, Irán y Arabia Saudita pasan a formar parte de BRICS, de este bloque económico. Bueno, en 2023 Siria se reincorpora a la Liga Árabe, la Siria de Al-Assad, que luego fue derrocado y hoy en día está exiliado en Rusia. Después, lo que fue la declaración de Pekín en 2023, en donde en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, en conjunto y en articulación con la Liga Árabe, se unificó a las 14 facciones palestinas para formar un frente común en contra de Israel, es decir, en términos políticos, articular políticamente a las diferentes facciones palestinas. Y eso lo logró la Organización de Cooperación de Shanghái junto con la Liga Árabe. Y bueno, todo lo que está sucediendo en Yemen con el grupo Houthi, en donde también a finales de 2023 se había logrado un acuerdo para que los Houthis permitan el paso a buques rusos y chinos y que no sean bombardeados como sucedía con los buques estadounidenses o británicos. Entonces, son un montón de cosas, desde el aspecto financiero y económico, desde el aspecto de materia de infraestructura y logística, y desde el aspecto político, que tienen un montón de consecuencias, en donde, ya para ir terminando, no sé si estoy bien de tiempo o no, Y te faltan dejo 4 minutos. perfecto, muchas gracias, Francesca. Dejo espacio también para preguntas, porque esto hay como mucha tela para cortar y lo presenté muy
desordenadamente. Tengo ahí una presentación, pero que no la terminé mostrando, en donde claramente se contrasta con las iniciativas que tiene el occidente geopolítico o las iniciativas que tiene la Organización del Tratado del Atlántico Norte y sus socios no geográficos, sus aliados no geográficos como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, en donde, como bien decía Seba al principio, en el 2016 estaba el acuerdo del Transpacífico que hace Estados Unidos, una especie de acuerdo de libre comercio, y también en ese año, le agrego, estaba el transatlántico, que lo había sancionado el Congreso estadounidense. Entonces, una clara estrategia de anular, de obstaculizar, de rodear o de, sí, obturar el proceso de apertura, de integración y de inserción de la economía china en todo el mundo a través de, bueno, acuerdos con la Unión Europea, el transatlántico y el transpacífico por el otro lado. Em, Sin mencionar el AUKUS, o sea, la unión en materia militar entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, la unión de inteligencia Five Eyes, o sea, los cinco ojos que tiene a Nueva Zelanda también, que es una alianza en materia de inteligencia que viene desde la década de los 40, desde 1941, y también mencionar el Quad, el acuerdo del diálogo del cuadrilátero que tiene a Australia, India, Japón y Estados Unidos. O sea, como lo que ahí Estados Unidos busca es contrarrestar la influencia china en el Índico y busca un océano Índico libre, pacífico y abierto, una cosa así es el eslogan que utilizan. Y bueno, ya para no irme por las ramas, finalizar con que lo que estamos viviendo en el siglo XXI muestra claramente que no hay lugar para dogmatismos ideológicos propios de la Guerra Fría, propios del siglo XX. Hoy en el siglo XXI prima el pragmatismo político y eso lo vemos bien con todas estas nuevas instituciones, con estos bloques económicos. Lo vemos bien con los alineamientos no lineales que están llevando adelante potencias medias y grandes potencias, principalmente en la región asiática. Recuerden hace algunas semanas lo que pasó entre Pakistán y la India por Cachemira, la diplomacia india y la política exterior india muy, muy interesante de analizarla también porque forma parte de los BRICS, pero tiene mal vínculo con China y al mismo tiempo tiene un buen vínculo con Estados Unidos y buen vínculo con Rusia. Entonces es un caso muy interesante la India que uno lo ve y se repite en otras potencias, esos alineamientos no lineales, característicos y que para mí se van a profundizar en las próximas décadas y van a ser una constante a lo largo del siglo XXI. Recién estamos arrancando el siglo y creo que es para tener en cuenta lo de el pragmatismo político y evitar cualquier tipo de dogmatismo ideológico que nos condene a un anacronismo y que sea muy perjudicial para nuestro país y para nuestra región. Así que quedo a disposición para cualquier consulta, comentario, sugerencia, pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Salvador. Una alegría también escucharte. Nos diste un panorama muy amplio, así que muy interesante también tu exposición. Y la próxima vez sería bueno que te animaras a mostrarnos tus diapositivas, que así no tengas miedo, digamos, ¿no? Que siempre es lindo mostrar también algo. Y bueno, ahora es el turno de Robinson Alexis Carlos Torres. Es estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Ciencia Política, siempre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en investigación, gestión pública y participación juvenil, ex practicante del Congreso de la República del Perú y ponente de varios congresos de ciencias sociales. Apasionado por las relaciones internacionales, como nosotros, sistemas políticos y el desarrollo sostenible en América Latina. Así que Robinson Alexis, te escuchamos con gran interés. Sí, ¿qué tal? ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Bien, bien. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Ya. Se puede ver, ¿no? Bueno, primero quiero agradecer a Sebastián, ¿no? Quien me avisó que eh, estaba el tipo fuera de la hora y me ayudó igual a pesar de esos inconvenientes por culpa mía.
porque tengo otro horario y me confundí bastante, me ayudó junto a Norberto a poder exponer este tema que he investigado en los últimos meses. Bien, ya con eso quiero saludar a los organizadores, profesores, doctores, la distinguida mesa de ponentes del día de hoy, con temas muy interesantes, y a todo el público en general presente, ¿no? En este evento de la primera jornada de estudios eurasiáticos. Tengo todo muy buenas tardes. Mi presencia es en calidad de estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y quiero expresar lo grato que es para mí estar acá. Hoy en este viernes especial, perdón, este jueves especial, será para mí todo un placer y privilegio poder exponer mi trabajo de investigación titulado Relaciones bilaterales entre Perú y la India, cooperación estratégica, comercio y afinidad del sur global. Este trabajo parte de una premisa clara. En un mundo marcado por la creciente multipolaridad, los vínculos entre los países del sur global están adquiriendo una nueva centralidad. El caso de Perú e India es un ejemplo paradigmático. Son dos países distantes geográficamente, con realidades culturales muy distintas, pero que han venido construyendo una relación diplomática que combina intereses económicos, cooperación tecnológica y afinidades geopolíticas. Este trabajo se va a justificar por la necesidad de comprender con mayor profundidad los fundamentos, dinámicas y proyecciones de una relación bilateral que puede ofrecer importantes oportunidades para ambos países. A nivel comercial, por ejemplo, el comercio bilateral, según informa el MINCETUR, ha superado los 4.000 millones de dólares en el 2024, con sectores como minería, farmacéutica y textiles como principales protagonistas. Sin embargo, aún existen retos estructurales como la falta de conectividad directa, barreras arancelarias y de conocimiento mutuo de los mercados. Desde una perspectiva geopolítica, ambos comparten afinidades en foros multilaterales y defienden un orden internacional más justo. Este trabajo, como le mencioné, va a buscar contribuir a la comprensión de esa relación bilateral mediante un análisis multidimensional. Bien, marco conceptual y política exterior de ambos países. El Perú y la India son dos repúblicas geográficamente distantes, separadas por más de 16.900 kilómetros, dos océanos y un continente entero. A primera vista, podría parecer que existen más diferencias que similitudes entre ambas naciones. Sin embargo, en el mundo globalizado del siglo XXI, la distancia física ya no va a ser un obstáculo insalvable para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales estratégicas. Ante esa realidad, cabe preguntarse qué esperan ganar el Perú y la India a través de sus vínculos bilaterales, qué intereses nacionales están en juego y qué ventajas comparativas puede ofrecer cada uno a la otra parte. Para comprender la relación bilateral, es indispensable conocer primero cómo se posiciona el Perú y la India en el sistema internacional. La política exterior del Perú se rige por principios constitucionales como la soberanía, la igualdad entre estados, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Estos principios, consagrados en la Constitución Política del 93, se expresan en una práctica diplomática enfocada en el multilateralismo, la integración regional y la apertura económica. En el caso del Perú, hablamos de una política exterior basada en el multilateralismo, eh, con un enfoque pragmático, promoviendo tratados de libre comercio y buscando diversificar sus vínculos más allá de América y Europa, especialmente hacia Asia-Pacífico desde el retorno de la democracia en el año 2000. En términos económicos, el Perú ha mantenido una estabilidad destacable en la región. Su economía está centrada en la exportación de minerales, productos agrícolas y textiles, y su inserción internacional responde a la necesidad de ampliar mercados y atraer inversión. Por otro lado, la India ha experimentado una profunda transformación de su política exterior desde su independencia en el 47. Inicialmente, anclada en el idealismo y el no alineamiento impulsado por Jawaharlal Nehru, su diplomacia ha evolucionado hacia una estrategia más pragmática, que combina autonomía estratégica con creciente involucramiento global.
La India contemporánea busca proyectarse como potencia regional en Asia y actor global influyente en el mundo multipolar. Durante la Guerra Fría, la India, tengo que destacar que se mantuvo como uno de los líderes del movimiento de países no alineados, promoviendo la autodeterminación de los pueblos y el rechazo a la bipolaridad. Sin embargo, después de una profunda crisis económica y financiera, de las reformas económicas del 91, el país se va a orientar hacia una mayor apertura al comercio y las inversiones extranjeras, lo que también impactó en su diplomacia. Es así como la India dividió el mundo en círculos concéntricos para poder desarrollar y dinamizar su política exterior. El primer círculo de la India están los vecinos inmediatos del país asiático. En el segundo círculo se encuentran los vecinos lejanos y en el tercer círculo el resto del mundo, es decir, el continente América. Desde que el primer ministro Modi asumió el cargo en el 2014, el cambio de la política exterior ha sido innegable. Ha venido manifestando una orientación de política exterior nacionalista, tratando de posicionar a la India como una potencia en el sistema internacional y en efecto, respaldado por la sólida capacidad económica del país. Modi va a lograr proyectarse durante su primer mandato como un líder emergente en el escenario global, impulsando una intensa agenda de encuentros internacionales y visitas bilaterales que permitieron establecer nuevos compromisos de cooperación. En términos económicos, hoy la India es la quinta economía más grande del mundo, con un PBI nominal superior a los 3,7 billones de dólares y una proyección de crecimiento cercana a 6 y 7% anual. Ambos países, el Perú y la India, comparten una mirada crítica en el orden internacional actual y coinciden en foros como Naciones Unidas, la OMC, donde defienden el multilateralismo inclusivo y una reforma del Consejo de Seguridad. Evolución histórica de la relación bilateral. Las relaciones diplomáticas entre Perú y la India se establecieron en el 63, en plena efervescencia del movimiento de países no alineados. Inicialmente se trató de una relación simbólica sin gran densidad. Fue recién en los 90 y con más fuerza en los 2000 que esta relación comenzó a adquirir una dimensión más estratégica. Desde entonces se han firmado múltiples acuerdos en áreas como defensa, energía, minería, educación y más recientemente en tecnología financiera. En 2023 se celebró los 60 años de relación diplomática, lo que reflejó un nuevo impulso político y económico. Sin embargo, cabe mencionar que el número de visitas de alto nivel ha sido muy limitada y el personal diplomático destinado a esta relación sigue siendo menor si lo comparamos con otros países asiáticos como China o Japón. Aún así, la India ya es el segundo socio comercial del Perú en Asia y el cuarto a nivel mundial. Relaciones económico-comerciales. Uno de los pilares más sólidos de esta relación es el comercio bilateral. Eh, Robinson, te faltan 2 o 3 minutos nada más, ¿eh? ya, listo. Entonces, se puede ver ese cuadro, ¿no? Que oficialmente el oro constituye uno de los principales productos de exportación peruano hacia el mercado indio. Eh, Luego seguiría lo que es los minerales del cobre, el hierro y la plata en bruta. Además, el Perú va a exportar lo que es frutas, cacao, pero en menor medida. Productos de un país agroexportador, ¿no? Ya en el caso indio, lo que va a exportar el Perú va a ser maquinaria, vehículos, motocicletas, eh, máquinas, steel, además de productos farmacéuticos que constituyen un sector relevante, ¿no? Bien, además hay empresas mineras de la India en Perú y empresas se puede decir, de comercio básico como agua, piqueos del Perú en la India. Una empresa clave es el Grupo AGE, que tiene una sucursal embotelladora en la India, donde exporta toda esa marca peruana. Luego tenemos la cooperación educativa y cultural. Bueno, en nuevos países no se reduce a un plano comercial. India ha promovido el desarrollo de capacidades en el Perú a través de becas, del programa ITEC, la creación del Centro de Excelencia en Tecnologías de la Información y diversos acuerdos de cooperación en educación y cultural y ciencia. Asimismo, se ha fortalecido la dimensión cultural con el establecimiento de centros culturales en India, en Lima, actividades de yoga, danza y exposiciones y eventos bilaterales. Eh,
último punto, tenemos ya, antes de llegar a las conclusiones, las desafíos, ¿no? Y perspectivas futuras y de libre comercio. Como desafíos de esa relación tenemos tres. La falta de conectividad directa y altos costos logísticos, las barreras idiomáticas y regulatorias, escasos conocimiento mutuo entre mercados y la baja frecuencia del intercambio académico y diplomático. Además, tenemos otro contexto, que es el TLC, que se está negociando, ¿no? Actualmente, que representa una gran oportunidad, pero también plantea riesgos para mi país, para el Perú, debido a que uno de los sectores más vulnerables será el textil, ¿no? Y especialmente el conglomerado comercial de Gamarra, que es un centro comercial enorme en donde se vende ropa a montones, generando 160.000 empleos, ¿no? Y 360.000, además de comercio textil en todo el territorio nacional. Este sector va a quedar muy marcado, muy expuesto en este TLC porque con este tratado abriría un mercado textil de muy bajo precio, que es el mercado indio. Y tal escenario va a debilitar los precios, ¿no? Que va a distorsionar el mercado interno. Ya como para concluir, estamos ante una relación que avanza, pero que aún no alcanza su máximo potencial. Perú e India tienen todo para construir una asociación sur-sur estratégica basada en la complementariedad económica, la cooperación tecnológica y una visión común del mundo. Pero eso exige voluntad política, visión a largo plazo y política de Estado. El TLC que se está negociando puede ser el catalizador de esta transformación, siempre que se negocie pensando no solo en los beneficios inmediatos, sino en el impacto estructural para el país. Con esta ponencia espero haber aportado una mirada integral sobre una relación que, más allá de los números, interpela nuestro lugar en el nuevo orden mundial. Acá están la bibliografía que usé para escribir el artículo. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Robinson. La verdad, una tarea muy difícil, ¿no? Poder explicar la relación bilateral entre India y Perú en 15 minutos. Así que realmente te agradecemos mucho por tu síntesis y por tu capacidad, digamos, de brindarnos una idea con todos los desafíos y sí, también los elementos positivos, digamos, de esta importante relación. Bueno, nos quedan 15 minutos, 13, la verdad, y no sé si alguien quiere proponer alguna pregunta, alguna observación o quiere profundizar alguna parte del discurso que tuvo que cortar debido a razones de tiempos. Estamos todos destruidos desde esta mañana que acá estamos dando vuelta, pero bueno, no, si hay preguntas, me gustaría obviamente poderla dirigir. Me dicen observaciones, curiosidades, dudas cósmicas, nada. Bueno, no sé si podemos cerrar entonces con algunas conclusiones poco así, no tradicionales, digamos, con algún comentario. No sé si Sebastián quiere hacer algún comentario final. No, No, ya hablé demasiado, me parece. Creo que ok, todas estuvieron bastante en sintonía, ¿no? sí, precisamente. Ujú. Bueno, entonces voy cerrando yo, si les parece bien. No sé si Melina está de acuerdo. Sí, sí, acá estoy, por supuesto. Bien, estoy autorizada en hacer una conclusión, un mega mix, como me gusta decir a mí. Bien, me parece que en esta mesa, que es la última, digamos, de contenidos duros, porque después tenemos la mesa de cierre, que es más una celebración final, seguramente con los organizadores que, bueno, nos brindarán algún comentario final, seguro, añadiendo algunas ideas que seguro son las que han originado, ¿no? esa jornada de hoy. Me parece que las nuevas arquitecturas institucionales y multilaterales de cooperación son una parte fundamental de la región eurasiática porque forman parte y abarcan un poco todo lo que ustedes han dicho, ¿no?
estas nuevas organizaciones que se han creado, estas nuevas formas de alianzas, de cooperación, que todos han analizado, digamos, los factores claves, ¿no? La Organización de Cooperación de Shanghai, el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, el Regional Comprehensive Economic Partnership. Hemos visto también una relación más puntual como la entre Perú y India. Lo que estamos entendiendo es que estamos en una época seguro de transición, como decíamos antes también en la otra mesa, en un momento en el que también los países del sur global se están uniendo, inventando de manera novedosa y de manera evolucionatoria, podemos decir, de las estructuras que ya estaban en una clave más democrática, en una clave más inclusiva, podemos decir. Y esto es un cambio que no se puede dejar de lado, es un cambio que está endureciendo, como podemos ver, las relaciones que hoy en día tenemos que ver, tenemos que asistir, lamentablemente, con fenómenos de guerra durísima. Me refiero sobre todo al conflicto entre Israel y Palestina, que realmente ha llegado a niveles extremos, digamos, de deshumanidad, podemos decir, de total deshumanización de todo lo que parecía que la historia ya nos había brindado. Entonces, me parece que un nuevo orden internacional, como el sistema euroasiático está proponiendo, como América Latina está interpretando, es necesario, porque vemos que, digamos, lo que Occidente ha producido en términos teóricos y prácticos no está funcionando más. Capaz que funcionaba hace tiempo, ahora ya no queda duda de esto. Entonces, bueno, simplemente agradecerles. La verdad, todas sus exposiciones han sido enriquecedoras, de gran inspiración, así que les agradezco a cada uno de ustedes, Sebastián Schulz, Salvador Scarpino, después tuvimos, esperadme que me perdí la hoja, a Dalma Varela, a Pablo Andrés Cervantes Acuña, a Robinson Alexis Carlos Torres, y bueno, la quiero agradecer a Melina por su paciencia y por su gran capacidad organizadora, y sobre todo, bueno, al coordinador del Departamento Eurasiático, obviamente del Centro de Estudios Eurasiáticos, que es Gabriel Merino, también por haber tenido la idea de, digamos, proponer esta jornada, y obviamente a nuestro director Norberto Consani. Así que los saludo, nos vemos en media hora para la mesa de cierre y les agradezco de corazón por su tiempo, por su dedicación, por su seriedad en los estudios y por su precisión en en las exposiciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Fran. Gracias a Gracias a todos. todos. Gracias a todos.